Muy buenas tardes a todos, todas y todos. ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva función de La Nave de los Sueños en este ciclo de cine independiente y de autor que hacemos ya desde hace 16 años en la Biblioteca Nacional. Como les digo, desde el año pasado seguimos todavía amoldándonos a la modalidad virtual, que bueno, sigue siendo una buena oportunidad para acompañarnos en estos días, en estos momentos, en este contexto tan difícil que estamos pasando todos. Y bueno, de alguna manera también acordamos con quienes están hoy del otro lado de la pantalla virtual, que estos momentos son los que hacen que podamos también repuntar en algunos momentos que estamos medio para abajo, que estamos cansados, y bueno, por supuesto, si nos está pasando algo en materia de salud, que por suerte a nosotros no, pero bueno, creemos que también seguir haciendo es una manera para poder seguir adelante y para que nos podamos encontrar cuando todo esto pase, y que podamos seguir en pie. Estoy hablando del cine argentino, de que se pueda seguir haciendo cine también, de que podamos seguir compartiendo y disfrutando. Pero bueno, vamos ahora sí a la función de hoy. Ya me gusta porque ya en mayo habíamos terminado con una obra musical, cuando hablábamos de Placer y de, bueno, Emiliano Romero y Paula Mafia, y el día de hoy también tenemos una función y algo muy lindo para compartir con todos ustedes. Se trata de El arte musical, un documental, podríamos decirle, de Nahuel Ugacio, que lo que hace es mostrarnos y un poco como lo comentaba con mi partener, entramos como en la cocina de la creación de un disco, pero estoy hablando de lo que fue bueno, el último disco de Rosario Blefari y su banda, así que para nosotros también es como una especie de lujo, como una especie de joyita. Y yo voy a decir algo que hay veces que cuando yo lo pienso digo, soy un poco egoísta tal vez, pero yo creo que hay ciertas personas que no se van, que no nos dejan nunca, que de alguna manera siempre están, aunque bueno, aunque no podamos contar con su presencia física, efectivamente. Pero bueno, Rosario efectivamente es para mí una de ellas que podemos, que nos podemos encontrar con ella en su música, bueno, en sus libros, cuando la vemos en películas. Bueno, la verdad es que es un artista increíble, y de la mano del arte musical podemos seguir disfrutando de ella, bueno, y de la música que hacía con sus músicos, por supuesto. Y para todo eso, para hablar de todo eso, primero está, como les decía, mi partener, Cristian Maral, a quien saludo. Hola, Cris, gracias por sumarte de nuevo. Hola, hola Dani, buenas tardes para todos que están ahí del otro lado, una vez más haciéndonos el aguante en esta función virtual, así se dice, en contextos como Dani afirmaba, bastante complicados. Bueno, nosotros seguimos buscando alternativas o continuando esta senda alternativa para que el cine argentino no sea una pantalla más apagada de las tantas salas que hay por ahí vacías o esperando los protocolos pertinentes o que la situación mejore. Bueno, hay causas que difícilmente puedan esperar, entendiendo la situación, tratamos se trata desde este lado de proponer una alternativa saludable justamente para que el cine argentino no deje de latir. Y cuando se trata de personajes emblemáticos, cuando hablamos de gente que hace, digo, La Nave, amén de esta autopromoción, La Nave es un espacio multifacético por un montón de lugares por donde se la mire, se la consume efectivamente, libros, música, funciones, conciertos, un sinfín de cosas muy propositivas. En cierto punto, Rosario Blefari, quien hoy es bastante la excusa del arte musical, esta producción de Nahue Ugacio, es alguien que representa, digo bien, ese tipo de empuje autogestivo, independiente, llámenle como quieran, las etiquetas están por ahí, armen su propio Frankenstein de conceptos. Lo cierto es que Rosario era alguien y sigue siendo alguien que tiene muchísimo para contar. Hoy tenemos el privilegio de poder meternos, como bien decíamos, en ese detrás, en la creación, en un proceso que en muchas ocasiones los artistas son celosos y eligen no mostrar. Acá se muestra de un lado muy honesto, muy genuino y de gente muy cercana a Rosario, a quienes tenemos aquí en esta tarde, Dani, por supuesto, y que presentarás vos como Dios manda. Efectivamente, ahora sí, entonces ya los presento a quienes forman parte de esta obra, a su realizador y, por supuesto, a un protagonista más. Estoy hablando de Nahuel Ugacio y Fede Orio, que están también del otro lado de la pantalla virtual.
Así que bueno, chicos, los saludo. Hola a los dos. Muchas gracias por sumarse al ciclo de la nave Buenas, y por chicos. compartir el arte musical con nosotros. ¿Cómo les va? Hola gente, ¿cómo va todo? Muchas gracias por esto, la verdad que es un privilegio estar en la nave, es un espacio aparte que personalmente conozco hace mucho tiempo y siempre fue como un lugar donde apuntaba y por suerte acá estoy, acá estamos, que es algo bastante valioso. Bueno, muy Excelente. bien, gracias de nuevo por sumarse y bueno, arranquemos ya a charlar un poquito. En un rato van a poder disfrutar del arte musical, les aviso a todos los que están también mirando esta charla. En un ratito, primero, como saben, siempre hacemos esta charla previa, así que, bueno, a ver, cuéntenos un poco, ya vamos a ver la cocina de lo que fue el disco, de lo que fue esa grabación, pero sobre la cocina del arte musical, ¿cómo surgió la idea de hacer este registro? Y la idea, digamos, de registrar la cuestión fue meramente para tener un registro del proceso que estábamos pasando por la producción del disco, digamos, de la generación en ese momento. El disco se grabó en mi casa de entonces y decidimos con Rosario empezar a registrar todos los momentos que vivíamos y primero por una mera cuestión de simple registro y tener algo a lo que volver y a ver cómo trabajamos esto, a ver qué pasaba acá, a ver con qué nos quedábamos, y un poco por curiosidad. Y una vez terminado el proceso de grabación del disco y ya de mezcla, por ejemplo, teníamos un montón de material y bueno, y no sabíamos bien qué hacer, no sé, y como Nahuel siempre ha estado cerca nuestro en giras, de muchos procesos del momento que hicimos muchas cosas con Rosario, nos pareció como la persona ideal para que tomara un material que era aburrísimo, cronológico, ¿no? Y tomas de una hora de la banda grabando o mezclando, y, y más que nada como una pregunta de, che, ¿se puede hacer algo con esto? Vos ves algo y ahí, bueno, él te dirá que, o sea, el resultado se ve que vio algo, pero ya esa parte del proceso de él que hizo una vez que tuvo en las manos, 11, 14 horas de material, sí, más o menos entre 11 y 14 horas de material, que como bien decía Fede, era material que había mucho trabajo, había como muchas horas de grabación, o sea, sin detenerse, pero a la vez era muy interesante justamente cómo lo que de alguna forma resaltaba de esas horas de grabación eran los detalles, esos detalles de compañerismo, de trabajo. Realmente me pareció que cuando arranqué a ver el material, encontré esos momentos donde dije, bueno, acá hay una historia, además de la construcción de un elemento artístico, ¿no? De un disco artístico. Y medio que también justamente fue un poco ese objetivo, como esto además de contar cómo es la cocina de un disco, contar también un poco cómo es el vínculo entre estos personajes, entre los músicos, entre Rosario y toda la gente que estaba a su alrededor. Y esa fue un poco también la dinámica del corto, no solamente eso, mostrar que las cosas además se hacen con compromiso, con mucha pasión y con mucho amor y con mucho compañerismo. Efectivamente, aquellos que han podido ver el arte musical pueden confirmar esto que nos dicen tanto Fede como Nahue. Por un lado, Fede oficiando de baterista de la última formación de Rosario y Nahue haciendo el registro de esta propuesta que van a ver en un ratito. Pensemos un poco en espacios creativos y en esa posibilidad de acercarnos a la obra de un artista que por lo demás era muy accesible, digo, eso hay que decirlo, era alguien completamente generosa, que no renegaba digamos, de las generaciones venideras, por el contrario, era bastante observadora, alguien sumamente inquieta, y que casi estoy convencidísimo, les diría, que tanto Fede como Nahue se han acercado a Rosario, casi como si esto fuese una historia de Cameron Crowe. O sea, si Cameron Crowe quería guionar la historia de un par de pibes que son músicos, laburan en comunicación, tienen un montón de curiosidades, de repente terminan en un viaje coronando un poco toda esa historia laboral, autogestiva, o pongámosle el mote que deseen, trabajando con una ídola, o que si se quiere, con alguien que admiran un montón. Y ahí se rompe algo seguramente, ahí esa intimidad
nos permite o les ha permitido acercarse a algo más. El registro está súper a las claras en el arte musical, pero quiero saber fundamentalmente, y esto es una pregunta para los dos, ¿qué cosas descubrieron de Rosario trabajando en un espacio mucho más íntimo, de por ahí de lo que ya venían descubriendo como consumidores de su cultura, de su música, de sus películas, de sus poesías? Y desde luego también entendiendo que, bueno, en algunos casos Nahue ha tenido no sé si Fede ha trabajado más en proyectos en conjunto, sí, Nahue doy fe por los cartógrafos y toda una serie de trabajos que han hecho previamente. Pero sí quisiera saber qué cosas descubrieron desde que se acercaron cada vez más a Rosario y finalmente formaron parte de su entorno creativo. Bueno, yo prácticamente me mudé a Buenos Aires para trabajar con Rosario. En 2015, yo soy de Tucumán, y vine por mi amiga Luchita Glepitra, que ya estaba acá, con quien yo trabajaba, y porque tenía esta promesa de trabajar con Rosario, y fue un proceso de conocernos ahí en aquella época, y ella tenía, en realidad esto como que lo pude descifrar muy sobre el final, que es la cuestión de la dispersión, de cómo trabajar de la manera, de esa técnica, digamos, y que nosotros, los mails que tenemos son, vamos a hacer un disco, te quiero sumar para un disco, para no sé qué cosa, empezó en 2015 y lo terminé produciendo yo en 2018, o sea, 3 años de un proceso en el cual, bueno, también yo lo conocí a Nahue por trabajar con Rosario y porque me sumaban a muchos procesos donde ya no era solamente musical, qué sé yo los cartógrafos toqué más de 6, 7 veces, más o menos, 7 eventos, y no era estrictamente musical. Y siempre se fue dando esa relación que se fue agrandando un poco en lo humano y en lo artístico, y de a poco fue quedando todo eso como dentro de un grupo bastante grande de gente, pero a la vez compacto, en el sentido de compartir una filosofía del hacer, de la expansión, de no estar, esto es una cosa y solo se hace una cosa. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos escribir? ¿Por qué no podemos hacer una película? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Quién dice que no? Rosario era punk en eso. No sé si hay algo que he logrado descubrir más, sino que como más que ella es como el entorno, lo grande, lo que abrió, digamos, y que es lo que me queda a mí particularmente hoy. Totalmente. En lo personal, un poco tomando también el disparador de lo que dice Fede, yo de chico consumía ya mucho punk y todas esas cosas, y obviamente ya era muy fan de Suárez y de Rosario, la vi muchas veces. Y cuando la conocí, cuando empecé a trabajar con ella, me di cuenta que era una persona totalmente coherente con lo que demostraba en el escenario y con de abajo del escenario. Y eso que he conocido gente que me ha demostrado lo contrario. Pero Rosario era una persona que, como bien decían, era bastante accesible, por eso incluso de hecho así la conocí, también así nos empezamos a trabajar juntos, cuando con Romina le propusimos hacer los cartógrafos, ella al toque se prendió con la idea y empezó a construir con nosotros la idea de lo que después fue los cartógrafos, y después incluso de lo que siguió siendo, que avanzó muchísimo más. Pero a mí lo que, no digo que me sorprendió, pero sí siempre destaqué eso, era una persona que así como se mostraba y era una persona aparte que te impulsaba muchísimo a hacer las cosas, o sea, esto de que no se guardaba nada, un poco de lo que pasa con esto del origen del arte musical, esto de, bueno, esto que hacemos, mostrémoslo, y Rosario me parece que siempre tiene esto de inspirarnos, de hacer las cosas por nosotros también, o sea, de hacer nuestros proyectos personales, y muchas cosas también de esto del círculo que decía Fede, o como que emparejaba mucha gente también, desde lo artístico. Como que te decía en un momento, bueno, che, vos y tal, conózcanse, algo va a salir entre ustedes dos. Capaz que no ahora, capaz que más adelante, pero siempre como que macheaba bien en las cosas que nos podíamos alimentar, estando ella presente o no. O sea, tenía como esa calidad de machear. Sí, es como que Rosario se volvía un campo en común de muchos artistas de repente, y estábamos así, colaboramos con este, colaboramos con aquel, conocemos a aquel, a Pepito, todo, y quedan cosas, y hoy en día
montones de materiales, prácticamente muchas de las cuestiones artísticas que hoy seguimos trabajando, en mi caso particular, digamos, tienen que ver con relaciones generadas a través de ese campo, que podemos decir, si pudiera decirse así. El centro magnético. El centro magnético. Excelente. Y eso creo que es lo que se pierde, digamos, que es como vos me decías al principio, Daniela, y sí, eso está. Eso está. Eso Es está. como que surge, no sé si un método, pero hay una especie de... Para mí la dispersión, eso que es lo que escribía ella al final en Agenda Va, por ejemplo, que después en Mundo Dios, por ejemplo, en Mar del Plata, el colectivo de artistas, por ejemplo, allá que ella hizo unos talleres sobre, y desarrollar esta técnica de hacer muchas cosas a la vez, que van tomando su forma y van creciendo de diferentes maneras. Yo creo que lo tenía un poco en el... no quiero decir que... No sé, yo siento que eso estaba en el campo de lo humano también, no solamente en lo artístico, pero en cuanto a lo artístico, ese disco que se graba, por ejemplo, y que es lo que retrata el documental, si bien de una manera que no es cronológica y no es empezamos tal día y terminamos, sino que se va poniendo interesante gracias a Nahuel, pero se llega a grabar ese disco después de 3 años de haber dicho, vamos a grabar un disco, y fuimos para cualquier otro lado, hasta que cuando llegamos a hacer el disco, no había más que grabarlo. Claro, claro. Era todo lo que había que hacer, solo había que grabarlo, ya había sido pensado, desarrollado, armado por las diferentes experiencias, por las diferentes cosas. No así el documental. Claro. Eso, otra cosa. Pero habla también mucho, me parece, del mismo nombre del documental, el arte musical. Bueno, ¿qué es? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se crea una obra de arte? Y uno en una de esas muchas veces puede pensar que hay como ciertas exactitudes o ciertas perfecciones que deberían respetarse, o ciertas estructuras, y después vamos viendo también, cuando nos encontramos con retratos como este, que hay una diversidad como de caminos que se van abriendo y que también hacen a la obra que después vamos a terminar de alguna manera disfrutando. Y un poco también me parece que ahí está cuando en un momento del documental están hablando sobre creo que algunos de los temas o están escuchando, y es la misma Rosario, digamos, pero también con el resto de los músicos hablan de que está bueno que se note como lo casero, creo que lo dice de alguna manera así, ¿no? Como lo casero, como algo que, no sé si es exactamente la frase la perfección lo que utilizan, la palabra, digamos, pero como que esta cosa de que lo que vaya, de alguna manera, de lo que vaya mostrando también el hacer, y justo ayer también, porque digo, bueno, me metí de nuevo en el mundo de Rosario, si se quiere, y estaba leyendo Diario del Dinero, y hay una partecita cuando ella habla en relación con el hacer canciones, se me ocurre que el carácter cinematográfico de la canción encima, miren, el carácter cinematográfico de la canción también se manifiesta al elegir una escena de la vida, y bueno, ahí habla un poco más y dice, pero como esas cosas que pasan que uno dice, bueno, ¿y con esto qué? Si no pasa nada, y al final como que de ahí es como de que termina saliendo lo más rico, pero bueno, todo esto que estoy diciendo, de alguna manera, para saber también, bueno, cuánto había pesado, cuánto había influido estas cosas que van surgiendo como del día a día y del hacer mismo para finalmente la concreción del arte musical. Sí, total, y también creo que hay una cuestión igual de lo natural, de alguna manera, de nuestro modo de hacer las cosas. Creo que no hay algo forzado, o no es como una directiva de ellos de decir, encontremos estos momentos. Me parece que fue una cuestión más natural, incluso cuando les mostré el primer corte, vieron también eso, como que de alguna manera sucedía de una forma mucho más amena, como, digamos... Pero lo que veo con eso es que, por ejemplo, esa escena que decías recién, Dani, que hay para mí 2 momentos que a mí me coparon muchísimo porque me parecía que de alguna forma resumía también lo que se quería mostrar en el documental, que es ese, primero cuando hablan de esto del lo-fi, hi-fi o por el estilo, como esto, como hecho casero, como se grabó en la casa de él, y aún así es un disco que se graba con profesionalismo y suena impecable y es una locura.
Y hay otro momento donde Fede le decís a Ari lo de abrazar el error. Sí, esa frase me encantó. Me encanta. Eso de abrazar el error es buenísimo. Sí, sí. Es buenísimo. Y eso de hacerse cargo del error, hacerse cargo también del que de alguna manera no todo es perfecto, puede haber grietas, puede haber, digamos, cosas, pero se hizo de una forma que no se puede haber hecho de otra manera realmente. O sea, me parece que quizás incluso, no sé, si hubiese estado grabado en un estudio como guión, por ejemplo, quizás le hubiese faltado algo de esa naturaleza, algo de justamente ese horror, de esa humanidad. Bueno, pero en ese sentido, el álbum, a mí Carlos Sidoni, hablando con él, me decía en un momento que le parecía que ese álbum era como una concreción, digamos, de muchos caminos musicales de Rosario puestos, como concretados en un solo álbum. Y en ese sentido, a mí me parece que la cuestión de lo casero, que si bien por un lado hay una parte que es económica, digamos, de una realidad, 2018 fue un año muy duro para todos, creo. Uh-huh. Y lo casero es muy como ella había hecho otros discos, o ella ya había grabado desde Suárez, así, ya venía en esa impronta, y ya es como un punto muy alto de lo casero, y creo que por eso decimos como un high low fi, digamos, un país como, ya sabemos grabar en la casa, venimos de grabar mucho en la casa, el estudio de Ariel es un estudio en su casa, o sea, y era, como te decía, que también ya era muy fácil, no es que era fácil, digo, o sea, vos ponías rec play y ya había sido todo discutido tanto tiempo antes que se hizo. Y se supo delegar, ella supo delegar en mí para el audio, con ella supimos delegar, me acuerdo como, che, mirá, uno sabe también hasta dónde llega, hasta dónde... Yo creo que nosotros no habíamos visto que se podía hacer una película y ahí Nahuel ve otra cosa, y porque nosotros hicimos como una pregunta, digamos, ¿se puede? Y eso pasa, digamos, cuando vos compartís las cosas, cuando algo es ameno, y cuando algo es real, y cuando algo es como el error, no porque ame hacer el error, sino porque, ¿sabes qué? Eso está hecho con tanta energía que pasa otra cosa. Y una pregunta se termina transformando en otra obra, que el arte musical era un nombre, un título tentativo del álbum, es una frase de una canción de Rosario, y bueno, creo que vos dijiste en algo como, ese título es hermoso, ¿verdad? No, y aparte, y volviendo un poco con algo que dijo Fede recién, para mí también el arte musical hay algo de que más allá que es el registro de la grabación de este disco, para mí también muestra un poco justamente algo más global en la carrera de Rosario. Como que no es simplemente cómo hacía el arte musical, sino que simplemente es una muestra de algo mucho más abarcativo de lo que hizo Rosario en toda su carrera. Digamos, registrado en el arte musical. Totalmente, es algo que se evidencia por completo, y si uno se acerca a la obra reciente de Rosario puede ver que había en principio un acercamiento bastante marcado hacia las nuevas generaciones. Por un lado, los discos o el disco y LP de Sumo Mont, Los Mundos Posibles junto a Julián de Mi Pequeña Muerte, todo un sinfín de material nuevo, fresco, que de alguna manera renovaba y a la vez reafirmaba también todo lo hecho previamente por Rosario tanto en Suárez como en sus inicios como From Woman solista. Rosario Blefari en algún punto es hija de una cultura joven muy compleja, como fueron parte de los 80s y toda la década del 90, una época en donde difícilmente se podía compartir determinado material para que llegue de modo masivo. Si bien los canales eran menores, pero de alguna manera buscaban legitimar más rápido, en algún punto esa legitimación inmediata hacía que la música se vuelva prácticamente un producto y dejando muy poco, o bastante, pero no tan visible, un montón de proyectos muy interesantes en los que, o en el espacio en donde Suárez se sabía acomodar bastante bien, ¿no? Siempre Rosario en algunas entrevistas recuerdo que hablaba como esto del valor de ser independiente, también de ser el independiente de qué, o por qué, y en realidad es una resignificación, entendemos,
de cómo compartir el arte, cómo ser inquieto, cómo no perder la frescura que en muchas ocasiones a veces la industria interviene y perjudica un poco esa obra final o ese resultado final. La presentación de este documental fue de una manera muy particular porque, bueno, si mal no recuerdo, estamos hablando de la función anterior del Festival de Cine de Mar del Plata, que se hizo con todas estas restricciones que todos sabemos y la virtualidad que suplantó a su manera, digamos, toda esa gala preciosa que es ver un sinfín de películas en Mar del Plata. Precisamente Rosario es de allí, es de esa ciudad, es nativa de Mar del Plata, mente que ha tenido un recorrido interesante por fuera de esa ciudad costera. ¿Qué tanto representó para ustedes de alguna manera volver o virtualmente desde luego, ¿no? Pero volver a Mar del Plata en un espacio tan significativo para Rosario Blefari, y no solamente por su trayectoria solista? Si pensamos en el documental Entre dos luces, del amigo Fer Blanco, también vemos que Mar del Plata fue un espacio que de alguna manera allanó el terreno para que Suárez regrese, aunque sea en un par de ocasiones, para el deleite de los presentes. ¿Qué significó para ustedes que este docu tenga sus primeras vistas en Mar del Plata? Bueno, de hecho yo fui como camarógrafo cuando Suárez se juntó en Mar del Plata Es verdad. con la de Fernando Blanco, y, y personalmente también he ido mucho al Festival de Mar del Plata, tanto como que a veces para cubrir, a veces como espectador, pero siempre me parece como, obviamente es un espacio muy, muy grande. Y realmente cuando nos propusimos con Fede entrar al festival fue como, bueno, la primera victoria fue inscribirnos. Y en un momento dijimos, bueno, y si entramos, obviamente es salir campeón del mundo, pero realmente no, sinceramente no, creo que no creíamos que podíamos entrar, pero realmente fue una gran noticia cuando nos enteramos de la programación del corto, fue una gran noticia también de darnos cuenta que estábamos en una categoría con gente amiga, como Ezequiel Radusky, como Martín Dreckman, y aparte de ser un gran honor estar, digamos, en esa triada junto a Silvia Prieto y los dueños. Y los dueños. Y no, eso fue realmente, en particular para mí fue una alegría enorme, y aparte justamente por eso, porque también me parece que el camino iniciático tenía que ser por Mar del Plata, así como fue el camino de Rosario. Y ese reencuentro de Suárez, hay como momentos icónicos en la carrera de Rosario que tienen que ver con esa ciudad. Y aparte, no solamente la ciudad, ¿no? También la cuestión, no sé, de paisajística que tiene la ciudad, el mar, las playas, es algo que realmente me pareció que tenía que ser ahí, el principio. Y bueno, y además, qué sé yo, algunas canciones del disco parece que habla de Mar del Plata prácticamente, y bueno, y todo el romanticismo que podemos ponerle a un festival clase A de Argentina y estrenar ahí. Si bien, bueno, también era un sinsabor para nosotros, porque justo se hace una retrospectiva de alguien que el arte no nos falta de ella, sino que nos falta la persona, digamos. Y en ese sentido, bueno, todo muy movedor, pero fue un orgullo y una gran alegría, digamos, que Mar del Plata acepte, quiera ver. Hay un retrato de cómo se trabajaba al lado de ella, y creo que muchos quizás que estaban ahí conocían eso, digamos, los que han hecho películas con ella saben cómo es trabajar con Rosario, y muy importante también para la gente que la ve, digamos, que para mí termina de confirmar lo que pensaban que era Rosario personalmente, digamos, que era tal cual lo que pensaban, digamos, no hay mucha sorpresa. Sí. Es como, ay, qué buena onda, qué cercanía, así. Sí, incluso muchos de los comentarios post proyecciones eran eso. Rosario era tal un poco como me la imaginaba, como esto que hablábamos al principio de la percepción de ella. Fue como, mira qué lindo, es así. Check, todo confirmado. Claro. Aparte también porque una cosa que nosotros siempre decimos con ustedes es que Rosario era una trabajadora, y vemos una trabajadora del arte, pero sobre todo una trabajadora, y esto demuestra eso. Bueno, chicos, si nos dijeron que esto, o sea, que el registro de esto habían sido horas y horas y horas y horas, y nosotros acá, la verdad es que lo que vemos está buenísimo,
pero ¿pensaron en algún momento en hacer algún otro tipo de material o con eso que tienen, hacer algún otro tipo, o segunda parte o algunos plus? O sea, en principio lo que hay es el Zoom, no sé cuántos son, 30 minutos, un poquito más, pero No, menos de 30 minutos, 28 minutos. todo el resto es muy difícil, porque son espaldas y gente mirando una computadora, cortando cosas. Seguramente habría algunos otros detalles. Yo creo lo que yo pensé cuando nosotros le dimos el material a Nahuel, o sea, todo está grabado con mi teléfono. O sea, yo ponía mi teléfono a grabar 1 hora. No sé si hoy un teléfono te graba 1 hora. Ese teléfono grababa 1 hora. Cambiaba plano y muy poquitas veces lo tenía yo en la mano como llevándolo. Y bueno, el Rosario cuando vio una cosa, y ella tenía 2 tomos más en su teléfono, que es la toma hermosa de ella cantando Hoguera sola, y una que está al principio que ella también pone para filmar la banda. Y eran tomas que estaban perdidas aparte. Estaban perdidas. El primer corte está hecho sin eso, está hecho solamente con el material de mi teléfono, y pensábamos nosotros como registro en general del trabajo, y quizás para ver si salía algún videoclip o algo, pero carecía completamente de ritmo, de algo que sea musical, salvo la parte que estábamos tocando. Después eran personas muy sentadas, y creo que ahí está la magia de la vista externa del que graba, del que filmó con esa intención de registro, porque yo, por ejemplo, no hubiera puesto esas partes en las que yo estoy diciendo algo en particular, porque a mí me da vergüenza, me siento muy... Pueden pensar que ese teléfono, para entrar en esos lugares, es una cámara muy grande, nos hubiera condicionado, no hubiéramos podido ser naturales. El teléfono pasaba desapercibido. A veces nos olvidábamos y a veces no. Y ahí empiezan a surgir esas cuestiones personales que yo las hubiera suprimido porque me dan vergüenza, y son donde los puntos donde Nahuel vio la riqueza, que es donde se destacan prácticamente 3 cosas, que es la mitad de los que están trabajando, el trabajo duro, o no duro, sino la gran cantidad de trabajo y del talento, digamos, compartido, esas cosas. Ahora, yo no voy a mentirles si he probado para ver si el corto podía haber sido o más largo o más corto, y realmente no. O sea, en un momento me di cuenta que el corto duraba 27 minutos y quedaba ahí. O sea, no, si le sacaba, había cosas que se perdían. Claro. Si lo estiraba, se notaba que estaba forzado. Era como que me pareció por naturaleza que tenía que durar eso. Incluso no sé si tenía problemas o pero es como un corto largo. Es largo para hacer un cortometraje. Y es corto para hacer un medio. Entonces está como medio ahí como en una especie de zona gris. Es como que hay que dedicarle obviamente una mirada especial, no sé si especial, pero es casi media hora de la vida de alguien, y a veces exigir eso capaz que es mucho, pero igualmente no podía durar menos o durar más. Es esto. No, menos Bien, no, por favor. No, claro, Menos no. Y bien vale ese espíritu inclasificable, porque si un poco repasamos la historia de Rosario Blefari, entendemos, sí, a ver, desde luego que la música es lo que más marca su historia, pero encasillarla solamente como una música sería limitar bastante toda la cantidad de cosas increíbles que ha hecho. Múltiples apariciones en ficción, en televisión, puntualmente en cine, para ser más precisos, en el mundo de la poesía, hasta en el mundillo del podcast incursionó. Los Cartógrafos es un proyecto que recomendamos muchísimo desde este lado, que si bien entendemos que no hay episodios recientes, pero hay una fuerza y una energía que es súper vigente, que se puede escuchar en cualquier momento, así que ultra recomendado para chusmear ahí por Spotify. Y hablando un poco de esta cosa complicada de categorizar, ¿no? Porque incluso los chicos mismos, tanto Nahue como Fede, digo, son personas súper inquietas, y ¿qué son? ¿Qué les decimos? ¿Qué firman o qué ponen cuando suben a un avión? Bueno, a ver, son ellos, hacen cosas, generan contenidos y
y proponen ideas, tiran centros a las nuevas generaciones y a todo lo que está pasando dentro de un proceso creativo, aquí se refleja muy bien. Pero vuelvo un pasito atrás y pienso en las generaciones venideras, esas de las que Rosario tanto se nutrió, porque a ciencia cierta así lo ha hecho en gran parte de su historia. Me interesaría saber, desde la perspectiva de ustedes que la han conocido tan bien y de tan cerca, ¿en dónde encuentran esa desfachatez, ese arrebato o esas ganas de hacer cosas que tenía Rosario, pero en otros artistas, en colegas, o en escenas? ¿En dónde encuentran como esa osadía de querer hacer y dejar algo? ¿Existe eso hoy para ustedes? Pasa que desde que puedo pensar esta pregunta está la pandemia, digamos. Y en toda la cuestión, digamos, de esta movida es muy incierto para mí. Lo que sí me hace pensar es que nosotros ya no somos tan la nueva generación, digamos, con la edad que tenemos, que nunca me lo había cuestionado, pero no, la verdad a mí me sorprende por esta situación. Sí, yo me siento lo mismo, siento bloqueado un poco también por esta cuestión pandémica que creo que no es que detuvo, ¿no? Pero de alguna manera como que pausó ciertas cosas, podemos estar haciendo mucho más de lo que estamos haciendo. Creo que nadie igualmente ha dejado de hacer cosas, obviamente me parece que la gente que tiene este pensamiento artístico sabe llevar adelante lo que sea y a saber acomodarse a cada uno de los contextos y cada una de las coyunturas. Y hay un montón de gente inquieta y movediza. Yo estoy seguro que incluso Rosario lo fue hasta el final, hizo de todo, también desde su lugar y de su contexto. Y creo que también eso se nota, no sé realmente en dónde. O sea, sinceramente no sé en dónde, pero creo que hay también una especie también de valor dentro de lo nuevo, como decía una forma, como decían los famosos momentos, el imán de lo nuevo. Total. Creo que quizás yo veo como motores donde hay chicos y chicas que están como también un poco experimentando con sonidos y quizás con artes que van más allá de lo musical, que quizás exploran sonidos más modernos como el trap, pero llevándolos a lugares mucho más lejanos a eso, ¿no? Y me parece que quizás eso me parece un poco más blefariano a veces, esto de explorar nuevas cosas y apropiarlo y romper un poco las reglas para usarlo como juego, de alguna forma, como empezar a hacer un poco más juguetón con las herramientas que incluso a veces la industria nos da. Y eso me parece que eso sí es algo de Fariano. Y hay chicos que quizás no la conocen, capaz que tienen a Rosario como referencia o por estilo, pero hay algo ahí de Fariano que es muy interesante. Me parece que cualquier cosa en realidad que nos lleve a lo juguetón de las artes, ahí está Rosario. Me gusta, me gusta. Sí, la verdad que sí, y en ese sentido, digamos, y está bueno también decirlo, la podemos, bueno, por supuesto escuchar con su música, digamos, pero también podemos leerla. Yo recién mencionaba el Diario del Dinero, digamos, pero otras tantas cosas que ella escribió y que nos podemos encontrar. También recuerdo, ahora no me acuerdo el nombre, pero que inclusive hace unos años atrás salió en una edición que habían hecho los chicos de Alto Pogo, unas ediciones como muy chiquitas, unos mini libritos muy lindos, que me acuerdo que los llevé una vez que también le hice una entrevista a Rosario y me lo firmó, bueno, en fin, pero que también la podemos ver en películas. Acá voy a decir Los Dueños, voy a nombrar La Idea de un Lago también, es una película muy interesante para ver, y Planta Permanente, que es una película que se estrenó, si yo no me equivoco, el año pasado o el otro, digamos, pero que también podemos verla. Total, lo más reciente, sí. Sí. Total, agregamos hits, agregamos clásicos como Rapado, aunque en menor medida que Silvia Prieto, donde la tenemos un protagónico íntegro. Yo la peor de todas, por ejemplo, de María Luisa Bemberg, de quien hablamos hace tan poquito nada más. La encontramos. La película infinita. La película infinita, con un viejo corto de Martín Reckman. Incluso la escena, esto ya es medio fan, pero la escena de Rapado donde aparece Rosario fue filmado acá a la vuelta. No, muy bueno. Mirá. Sí. Una vez le saqué foto de la locación y le puse como la comparación con el fotograma. Qué lindo. Bueno, podemos encontrárnosla en un montón de lugares. Me parece que
estos tiempos también hicieron que podamos volver a ver o a leer o a escuchar cosas que parecía que habían quedado, que ya habían pasado, y que de repente pudimos volver a encontrarnos, así que eso está bueno. Cris, yo no sé si vos Sí, querés... Sí, sí, no, sí. pero a mí me quedé un poco con la idea de que lo bueno es que Rosario no solamente dejó registro, sino que también dejó esto del método o de la idea o una cierta forma de ver cosas, que eso también hace que esté presente en un montón de cosas. Y eso es tan interesante como el registro que dejó. Totalmente, Bien. totalmente. Por mi parte, tengo muchas ganas de que demos comienzo al arte musical y por supuesto aquellos que están del otro lado, si no están muy familiarizados con la obra de Rosario, por favor los invitamos, pero fuertemente a acercarse a ella. Por lo pronto quieren ir a lo más cercano, después de ver la cocina de Sector Apagado mediante el arte musical, vayan de cabeza a ese disco y acérquense un poco más y de ahí van a encontrar cosas maravillosas, así que bueno, acá estamos predispuestos a seguir charlando de Rosario, pero me parece que fuera de este aire, creo que ahora llegó el momento de la función, Dani. Sí, sí, vamos a aprovechar para ver el arte musical. También súper recomendamos, ahí estuvimos mencionando cosas, pero súper recomendamos los cartógrafos. Nada, buenísimo. Hay veces que a mí me cuesta, tengo que reconocerlo, me cuesta un poco entrarle a los podcasts y sin embargo con los cartógrafos no me pasó eso, me pasó todo lo contrario. De una me sumergí en esas historias que van recreando, así que buenísimo. Los cartógrafos de Nahuel Ugacio, Romina Sanelato también, que mencionamos en la otra Igual. función. La mencionamos Este, mucho, exactamente. sí, 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 sí. Y bueno, por supuesto Rosario, y con muchos amigues invitados también en cada uno de los episodios, así que aprovechen. Pero bueno, chicos, Nahuel y Fede, muchas gracias de nuevo por compartir el Gracias, arte amigos. musical con nosotros, por sumarse a la nave, como siempre les digo a todos. Y bueno, seguramente seguimos en contacto, también esto es algo que suelo decir, pero ojalá en breve podamos encontrarnos para compartir el arte musical y otras cosas que nos gustan en cuerpo vivo, en cuerpo presente, ¿no es cierto? Así que bueno, muchas gracias. Un placer, muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, y como Gustazo, siempre, gustazo total. exactamente. Acá abajo, si les digo, acá abajo, como siempre, queda la película, en este caso el arte musical, para que disfruten. La verdad es que, en serio, disfrútenla porque vale la pena. Y nosotros nos volvemos a encontrar con otra función de la nave de los sueños el martes que viene, pero durante toda esta semana pueden ver esta charla que tuvimos y también el arte musical, así que bueno, que lo disfruten. Nos encontramos el martes que viene. Me voy antes de irme, porque siempre me olvido de los No te agradecimientos vayas. y todo No te eso. vayas. Voy a agradecer, por un lado, a Juan Martín Cigales, que fue también un poco el artífice de esta reunión y de esta función, así que gracias y Aguante. saludos para él, que es un compañero también de la Biblioteca Nacional, así que un gustazo. Aprovecho también para mandar un abrazo muy grande a una de las integrantes de la nave, a Noé, que la queremos un montonazo, tenía que hacer la mención, y bueno, Cris, obviamente Obvio. a ti Beso gigante a también, Nove. muchas gracias por su parte, Dani, y ya nos volveremos a por encontrar favor. en algún momento, ¿sí? Mira, cuando abro comillas, pase todo esto, cierro comillas, me voy a tirar un colchón ahí en la sede de la nave y no me voy a ir más de esta función. Creo que vamos a hacerlo mucho, mucho, mucho. Bueno, muchas gracias a todos, abrazo para todos y nos vemos el martes que viene.